En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros, y cualquiera que les dé beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga creer a uno de esos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes, este encuentro de oración con nosotros. Les pedimos hoy que nos ayuden a hacer limpieza, esa limpieza que nos permite vivir en el reino, que nos ayuden a no perder la esperanza, a que permanezcamos unidos los unos a los otros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Marcos 9, versículos 38 al 43. Versículo 45 y versículo del 47 al 48. Marcos 9, versículos 38 al 43, versículo 45 y versículos 47 y 48. Como fruto de mi oración he titulado estas pautas para el reino, limpieza, unión y esperanza. Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación relacionados con este título y en este orden. La necesidad para que se haga el reino de Dios, la necesidad de la limpieza, de la unión y de la esperanza. Empiezo pues con el primer punto, con esto de la limpieza. Me gusta mucho cómo Jesús resalta que es necesario para que se dé ese reino hacer limpieza. Y claro, él lo pone en unas palabras bastante duras de escuchar en un principio, porque él dice que córtese la mano, córtese el pie, quítese un ojo, si es que eso lo hace pecar, porque más vale entrar tuerco, manco o cojo al reino de los cielos y no ir al infierno. Si esto fuera así de forma literal, pues claro, seguramente habría muchas personas cojas, mancas y tuertas. Pero creo que Jesús nos está haciendo alusión a lo determinante que es hacer limpieza, a la importancia de hacer limpieza de esas cosas que nos llevan a caer al mal, esas cosas que nos llevan a pecar. Me gusta también cómo Jesús pone de manifiesto la realidad del infierno. En muchas ocasiones nosotros como cristianos vivimos alejados de esa realidad, pensando que el infierno pues no existe. Y Jesús lo pone aquí en colación. El infierno existe, es real, y si no haces limpieza puedes llegar a él, puedes llegar a ese fuego eterno. La necesidad de hacer limpieza es la invitación que me hacía Jesús particular en el día de hoy. Recuerdo en algún momento una crisis matrimonial que tuve hace algunos años, y recuerdo que en aquel entonces, poniendo esta crisis matrimonial en oración con Jesús, él me decía: hay que hacer limpieza de ciertas situaciones, actitudes, heridas afectivas que están acabando de cierta manera con tu matrimonio y te pueden llevar precisamente al infierno. A veces ese infierno no es solo un lugar físico, sino también un estado. En ese entonces, si yo no hacía limpieza, seguramente mi matrimonio se iba a acabar y seguramente iba a llegar al infierno, a ese infierno que era romper la relación de mi matrimonio, por ejemplo, y realmente, abandonar el plan de Dios, vivir infeliz realmente. Pero cuando uno no vive el plan de Dios, pues realmente vive infeliz. Recuerdo que en aquel entonces hice limpieza de las cosas que tenía que hacer, fui a terapia, hablé con mi acompañante espiritual, en fin, hice acciones para hacer limpieza de eso que me estaba llevando a este infierno, de cierta manera, a este estado de infierno. Y recuerdo cómo el matrimonio empezó otra vez a estar unido, que es precisamente lo que Dios quiere para con el hombre, la unión. No que estemos separados, sino que estemos en unión. Les invito a que cada uno pueda meditar de qué cosas necesita limpiar, tanto físicas como espirituales, actitudes o emociones, para que no lo lleve a pecar, para que realmente pueda vivir en el reino, para que no sea desunión, sino precisamente unión. Y precisamente es el segundo punto de meditación que les propongo: buscar la unión y no la desunión, ser agentes de unión. Me gusta cómo Jesús relata y lo dice a sus discípulos, que quien no está en contra de él, pues está con él, busca la unión. Precisamente los discípulos de cierta manera estaban buscando la desunión. Jesús ahí busca la unión para poder vivir el reino de los cielos.
Y eso me lleva a pensar de cierta manera cómo el Espíritu también sopla donde Él quiere, incluso en otras denominaciones cristianas o incluso dentro de la misma iglesia en diferentes carismas. Es cierto que la iglesia tiene multitud de carismas y todas son necesarias para crear reino. El Espíritu sopla en diferentes carismas para crear reino. Recuerdo particularmente un momento de mi historia que estaba trabajando en un colegio privado de los Escolapios y veía que, claro, esta espiritualidad escolapia pues no me llegaba a mí porque yo era Verbum Dei, pero sí veía cómo esos escolapios tenían una gran misión educativa y llegaban con esa experiencia de Jesús a muchísimas personas, tenían un gran alcance. Lograba entender yo que si bien yo no me sentía parte de ese carisma, muchas personas sí lo hacían y la experiencia de Dios estaba llegando a ellos. El Espíritu estaba soplando a través de ellos. Incluso en otros momentos de mi vida, cuando invitaba a mis amigos de la universidad, de la comunidad, a la iglesia, ellos no me hacían mucho caso, pero sí veía cuando ellos iban a otras iglesias cristianas o a la iglesia ortodoxa, por ejemplo, cómo el Espíritu también les soplaba experiencia de Dios. Si bien tenían algunas falencias, algunas cosas que les faltaban, Dios estaba presente en sus corazones y eso se veía por los cambios de actitud, por sus vidas, por lo que reflejaban. De cierta manera, el Espíritu sopla donde quiere, incluso las personas que no son creyentes. Debemos estar abiertos, precisamente, lo que dice Jesús, a que esa persona también me pueda hablar de Dios, a pesar de que no pertenezca a mi misma iglesia, por ejemplo, a mi mismo carisma. El Espíritu de Dios también puede soplar allí. Y es precisamente lo que experimenta de cierta manera Moisés en la primera lectura, que les invito a que puedan leerla, que está en Números 11 del 25 al 29. Números 11 del 25 al 29. Allí se relata que Moisés en aquel entonces veía cómo el pueblo estaba predicando, estaba profetizando y él se alegraba porque el pueblo estaba profetizando. No era el único que podía profetizar y eso le alegraba, eso no le partía el corazón en dos porque no era el único. Él precisamente buscaba la unión y decía que más gente lo hiciera. Yo entendía en la invitación de Jesús hoy particular a esto, a que busquemos la unión entre nosotros, que busquemos la unión no solo en la iglesia, sino también en nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros de estudio, en fin, en todos los ambientes que nos movemos. Esta unión es necesaria para el reino, a que no seamos agentes de división precisamente. A veces nos convertimos en agentes de desesperanza. Y ese es el tercer punto de meditación que les propongo el día de hoy, que seamos agentes de esperanza y no agentes de desesperanza, con cosas muy sencillas. El Evangelio lo dice, ¿no? Esa parte de que quien sirva un vaso de agua solo por ser de Cristo tendrá su recompensa. Veía que todas las personas podemos ser agentes de esperanza con cosas tan sencillas como brindar agua al otro, ayudarlo en su necesidad, cosas tan sencillas que están alrededor de nuestro contexto cotidiano para ser agentes de esperanza y no agentes de división, no ser agentes de desesperanza. Una invitación bien particular que sentía yo el día de hoy y me hacía recordar Jesús en la oración cómo en algún momento yo he sido agente de desesperanza, agente de desunión. Recuerdo en un momento cuando estaba trabajando en otro cole, yo me estaba quejando por muchas situaciones que a mí no me parecían en el trabajo, en la familia, en fin. Recuerdo que una profe se acercó a mí y me mostró un mensaje del Papa en aquel entonces y yo inmediatamente reaccioné de forma de cierta manera violenta en cuanto a decirle no me muestres esto es efímero, esto no es real, yo necesito que se solucionen los problemas, en fin, veía cómo estaba afectando la esperanza que me estaba intentando transmitir la profe. Al cabo de algunos días, yo llevando esto a la oración, veía cómo esa profe realmente estaba convirtiendo en un agente de esperanza para mí y que si bien yo en un primer momento actué de mala manera, su semilla se sembró en mi corazón y poco a poco fue agente de esperanza para mí, fue creciendo esa esperanza para mí, de tal manera que si bien el problema no se había solucionado, yo pude verlo de otra manera, desde otro contexto, pude verlo con esperanza. Y efectivamente pues el tiempo pasó y ese problema se solucionó, porque la esperanza estaba allí precisamente, lo que me permitió vivir en aquel entonces. La palabra de Dios todo el tiempo nos está hablando de esperanza. No temas, confía en mí, yo creo en ti, yo te conozco, tú puedes con eso es pasajero. Y les invito a que podamos transmitir esa palabra de Dios que nos da esperanza a otros, que seamos realmente agentes de esperanza para que podamos vivir el reino, que no solo seamos agentes de esperanza, sino también agentes de unión, y que podamos hacer limpieza de lo que tengamos que hacer para poder llevar el reino a todas las gentes, para nosotros vivir ese reino, no vivir en el infierno, sino realmente vivir en el reino de los cielos. Les deseo pues una feliz oración.